y un circuito de contactos, el cual aplicaremos el circuito que se quiera controlar. Cuando la corriente atraviesa la bobina, produce un campo magnético que atrae al inducido, forzando que los contactos se toquen. Cuando la corriente a la bobina se desconecta, vuelven a separarse. En la placa electrónica de la unidad interior nos encontraremos normalmente un relé grande y varios de pequeños según el montaje. En el relé grande vemos en los dos terminales exteriores que el de la izquierda de la imagen nos indica el terminal común y el de la derecha nos dice que es un contacto NO, o sea, normalmente abierto. En la parte superior vemos el esquema de la bobina, la cual tiene los contactos por la parte del circuito impreso. Este relé controla la puesta en marcha del compresor y del ventilador de la unidad exterior. A este relé le identificaremos por las iniciales RY o RYPVR, RL o K. En la placa interior nos encontraremos diferente número de relés más pequeños según el montaje empleado. Normalmente pueden llevar 3 relés para las 3 velocidades de la turbina interior y otro para la válvula de 4 vías. Para la comprobación de los relés deberemos localizar los terminales de la bobina y comprobar su resistencia. Comprobaremos la alimentación de 12 voltios entre sus terminales y en el circuito de contactos comprobaremos su cierre y apertura. Los relés de estado sólido SSR son circuitos híbridos formados por un semiconductor en vez de bobina electromagnética en la parte de control y un triac o tiristor en la parte de potencia. Sus principales ventajas son alto grado de aislamiento entre la parte de control y la parte de potencia y manejo de grandes cargas de corriente con una baja tensión de control. Una PTC es una resistencia variable de coeficiente térmico positivo, con la característica de que cuando sube el amperaje que la recorre, aumenta su resistencia. Los equipos inverter montan una o dos resistencias PTC en paralelo con el relé de potencia RI-PVR, como protección en el caso de que algún circuito o etapa del sistema inverter esté averiado, dando como avería error de comunicación entre las dos unidades. Al dar una orden de puesta en marcha desde el mando a distancia, el relé RI-PVR de la unidad interior se cierra para alimentar a la unidad exterior y el circuito de intercomunicación empieza a funcionar. Ya alimentada la unidad exterior, la corriente alterna pasa por un fusible y por un filtro de ruido hasta llegar al puente de diodos. El puente de diodos rectifica la corriente alterna en continua y los condensadores nivelan la alimentación de corriente continua que llega a los valores de hasta 325 volts y la entrega a los terminales P y N del ondulador o módulo de potencia. Cuando todos los pasos anteriores son correctos, la pequeña corriente que se consume pasa por la PTC y la placa de control da el visto bueno para que arranque el compresor, cerrando los contactos del relé. Por lo tanto, con el compresor en funcionamiento y los contactos del relé cerrados, toda la intensidad pasa por el relé.
Si hay algún componente o etapa averiada, cuando llegan los 230 voltios a la unidad exterior, se crea una intensidad de cortocircuito. Esta intensidad pasará por la PTC debido a que el microprocesador no ha dado el visto bueno y el relé no ha cerrado sus contactos. Esta intensidad de cortocircuito provoca que la PTC aumente su resistencia, abriendo y cortando la alimentación a la máquina. En tal caso, no tendremos tensión entre P y N y el código de error indica error de comunicación. El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Consta de tres patillas llamadas emisor, base y colector. Q5 en la imagen indica el terminal E y C, por lo que el tercer terminal es la base. Como os he dicho anteriormente, en la mayoría de circuitos lo encontraremos por la letra Q y número de componente. Encontraremos transistores NPN y PNP. De una forma práctica diremos que si a los diodos D1 y D2 de este puente rectificador les unimos por los ánodos, nos quedaremos con tres terminales. Los extremos serán cátodos, o sea negativos, y el central ánodo, o sea positivo. Estaríamos de una forma básica ante un transistor NPN. En el centro vemos el símbolo de un transistor NPN en Q201. Si por el contrario unimos D3 y D4 por los cátodos, nos quedaríamos con tres terminales. El terminal central sería cátodo o negativo y los extremos ánodos o positivos. En este caso estaríamos ante un transistor PNP. En el centro de la imagen vemos el símbolo de un transistor PNP en Q202. Solo varían con respecto al NPN en la dirección de la flecha del emisor. Para comprobar ante qué tipo de transistor nos encontramos, debemos recordar la polarización de las puntas de prueba cuando el tester es analógico o es digital. Si comprobamos con un tester digital al transistor formado por los diodos D1 y D2, veremos que si instalamos la punta roja del tester en el punto de unión A y la punta negra la instalamos en cualquiera de las dos puntas K, encontraremos cierta resistencia. Instalándolas al revés, el tester marcará infinito. Entre la base y una de las otras dos patillas encontraremos una resistencia ligeramente superior. En este caso estamos midiendo la base con el emisor. La resistencia menor corresponderá a la medición base-colector. Una vez identificado el transistor según el tester de que se disponga, también podremos comprobar su ganancia en el zócalo de la parte superior derecha. Si las comprobaciones anteriores no dan unos resultados satisfactorios, el transistor se puede dar como defectuoso.